Este año el Docs Barcelona ha sido online, el festival de documentales. Ah, bueno, 5 semanas antes supimos que teníamos que tomar una decisión y no sabíamos qué hacer, si esperar al otoño nuestro, a octubre, noviembre, o si seguir con las mismas fechas de mayo y ir online. Finalmente decidimos ir online porque pensamos que era lo mejor para todos, para el festival, para el equipo también, que es una forma de mantener los lugares de trabajo. Y fuimos online con una gran curiosidad a ver cómo nos irá. Una vez acabado el festival, el resultado ha sido, por un lado, algo obvio, como lo presencial no hay nada, como la experiencia directa no hay nada. Sin embargo, el festival ha crecido un 650% en términos de espectadores, habiendo llegado a los 138.000 espectadores viendo documentales, lo cual para nosotros es una barbaridad. O sea, ha hecho posible que no únicamente en Barcelona o en Cataluña, que sería la zona donde más espectadores puede haber, sino que la mayor parte de espectadores son de fuera de Cataluña, son del resto del Estado, principalmente de las grandes ciudades, pero también de lugares muy pequeños, con lo cual hemos visto que hemos sido útiles siendo online para muchos espectadores que en sus ciudades no tienen ni cine y mucho menos cine que proyecte documentales, ¿no? Por tanto, la valoración ha sido extremadamente positiva, tan positiva que sea como sea el futuro, la parte online se va a quedar en el Docs Barcelona. El Docs Barcelona tiene una parte muy importante de lo que llamamos industria. Y bajo la palabra industria, que suena un poco así como dura en el mundo cultural, básicamente lo que dice es cómo podemos ayudar a financiar documentales, ¿vale? Esto forma parte del ADN del Docs Barcelona, porque desde la primera edición existe. Yo creo que el logro más importante que ha conseguido es hacer posible la cultura documental y la creación de productoras que se dediquen a los documentales. Y actualmente pues, se reciben unos 180 proyectos de unos 50, 55 países, se seleccionan 40 y estos 40 tienen la posibilidad de tener entre 6 y 12 entrevistas con financiadores, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacemos somos unos facilitadores para que proyectos de todo el mundo puedan venir a buscar financiación a Barcelona. Y la verdad es que efectivamente vienen desde Argentina, desde Canadá, desde Finlandia, desde España, desde Corea, ¿sí? Vienen desde todas las partes del mundo y, lógicamente tiene un proceso de selección, en este caso son 2 comités, quienes deciden cuáles son los proyectos que finalmente se presentan en los speed meetings del Docs Barcelona. Yo creo que hay que ser muy pragmático a la hora de presentarse. Lo primero es algo muy, muy obvio que sería apúntense a la newsletter del Docs Barcelona. Entonces van a saber cuándo son las convocatorias. Y a partir de ahí elaboren el mejor proyecto, porque la competencia es fuerte, ¿sí? La competencia, o sea, es internacional, no es de América Latina, es mundial, ¿no? Y por tanto hagan excelentes proyectos porque van a tener que competir con los demás. Pero es que la tradición que tenemos en el Docs Barcelona de los documentalistas latinoamericanos y especialmente de los argentinos es excelente. Es excelente. Y no únicamente esto, sino que hay una pequeña simpatía que me ha dicho que les dé saludos a todos.
y es que el director de industria del DOCS Barcelona es argentino, es Diego Mastrelles. Y por tanto, estamos encantados siempre de recibir proyectos argentinos. Por favor, envíenos proyectos porque lo hacen ustedes muy bien y estamos encantados de poderles ayudar. Y después, cuando hay las entrevistas con los financiadores, esto ya está en sus manos. Yo creo que los elementos principales a la hora de presentar un proyecto, sea en pitching, sea en un documento o sea como sea, el primero yo creo que hoy en día es, en el 99% de los casos, el teaser. ¿Sí? El teaser, antes los proyectos se defendían en papel y por tanto estaban formados por palabras. Y tu imaginario podía imaginar cómo podía ser eso. ¿Ok? Hoy ya no. Hoy es enséñame un poquito de cómo tú eres capaz de narrar esta historia. Por tanto, el teaser es lo primero que miramos todos. ¿Sí? Lo segundo, ¿quién está detrás de este proyecto? ¿Quién es el director o directora? ¿Quién es el productor o productora? ¿Cuál es la compañía de producción? Es decir, ¿qué fortaleza tiene este proyecto desde el punto de vista de aquellos que lo van a hacer? ¿Vale? Y después, por descontado, la historia. ¿Sí? Pero como estamos trabajando siempre con algo que es una promesa, si usted me da una plata, yo le voy a hacer una película. Yo para poder poner la plata, o quien sea, tiene que estar muy seguro y esa seguridad nos la da el teaser y el currículum de los profesionales. Y la historia tiene que ser interesante, por descontado. Pero una historia interesante sobre el papel, con un mal teaser, se va al agua. O con unos profesionales que no conoces o que tienen muy poca trayectoria, se va al agua. Por eso es muy importante la estrategia, especialmente en las primeras fases, en las fases de los jóvenes directores y directoras, de acompañarse con productores y productoras experimentados. Porque si no, la ecuación va a sufrir. Pero el rey es el teaser. El teaser ya no es la promesa de te haré un asado que vas a ver. No, no, es toma, muerde. Y ahí vas a ver yo cómo hago películas. No hay una receta. Y si la hay, no sé cuál es. Sin embargo, sí que hay maneras de hacer un buen pitch. La primera es meterse en la cabeza que no hay que convencer, hay que seducir. Porque un pitching no firma ningún contrato. Un pitching, si sale bien, da paso a una entrevista más larga. Por tanto, seducción, seducción y seducción. Segundo, preparación del pitching. Es decir, asistir a talleres, que tu proyecto, que tú lo conoces perfectamente, sea escuchado por otros y te lo remuevan y que te hagan pensar maneras de hacerlo. Hacer una estructura, o sea, pensar esos 7 minutos, cómo demonios los voy a presentar, en qué momento entra el teaser, cómo empiezo, cómo acabo. Es una sola persona, son dos, hay dos timbres de voz. Y después ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Yo también había hecho pitching tiempo atrás y nunca hice ningún pitching con un ensayo inferior a 4 horas. Nunca. Por tanto, sí que hay una fórmula que es la misma fórmula que en todo. Trabajar, trabajar y trabajar. No tengo una opinión muy formada sobre si funciona el crowdfunding. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el campo documental no se hacen muchos estudios. Y los estudios son necesarios para poder ver justamente esto. O sea, cuántos proyectos han intentado crowdfunding, cómo les ha ido, cuántos han tenido éxito, cuántos no. Y por tanto, es más a partir de una cierta experiencia, de lo que te dice la nariz, de lo que has oído y tal. Y yo diría que normalmente
puede funcionar para proyectos más pequeños y es más difícil que funcione para proyectos más grandes. Perdón, entendiendo que funcione, querer financiar el proyecto al 100%. Si lo que quieres financiar es un 5, un 10, un 15%, es otra cosa. Pero no puedo hablar con rotundidad porque no tengo los datos necesarios como para tener una opinión sólida. Una vez realizado el documental, buscar financiación es como intentar vender neveras a los inuits. Es misión imposible -1. Es lo más difícil de todo, lo más difícil, porque si está hecho, tendrás que vender los derechos de emisión y es muy difícil, muy difícil. Yo creo que es lo más difícil de todo. O sea, y lo segundo más difícil es cuando está a medias. Yo entiendo que la ansiedad y las ganas, y todos lo hemos hecho, de tirar para adelante con un proyecto y hacerlo como sea, nos pueden, pero hay que poner metodología. O sea, tienes que ver que el proyecto sea financiable y si como proyecto no es financiable, déjalo en un cajón. Igual no es el momento, ves a buscar otro. Pero tirar para adelante y a medio camino decir, bueno, ahora quién me da apoyo, es muy difícil. Y llegar al final y buscar financiación, yo creo que es casi misión imposible. Me gustaría poder rebatir esta pregunta que parte de una hipótesis más bien pesimista. El público del documental no es, en términos de cantidad, no es el mismo público que el de la ficción. Estamos de acuerdo, en todas partes del mundo. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, año tras año, estamos viviendo la edad de oro del documental. En España, que es lo que más conozco, hace 20 años el documental eran animalitos en televisión a la hora de la siesta, fundamentalmente en la mentalidad de la gente. Hoy en día hay festivales, las salas cinematográficas, las plataformas, es decir, se ha insertado en la sociedad y cada vez hay más gente. Por tanto, para mirar si hay público o no hay público, hay que mirar en tu zona, en tu territorio y hacia atrás. ¿Hay más público que el año pasado o hay menos público? Y mi experiencia, menos en España, y la experiencia que tengo en Chile y en Colombia, es que cada año hay más público. Que es pequeñito y que tendría que haber mucho más, estoy totalmente de acuerdo, pero cada año hay más público. Por tanto, si se siguen unas buenas estratégicas, se llegará. O sea, nadie hubiera dicho que en este caso en Barcelona, en la televisión pública catalana, que es el primer canal aquí en Cataluña, en horario de prime time hay un programa de documentales. Esto nadie lo hubiera dicho hace 15 años. Y hoy es así. Por tanto, generar público es una estrategia también, no es un acto espontáneo, forma parte de una estrategia y ahí están las autoridades públicas y también los festivales para marcar sus estrategias. Pero yo creo que cada vez hay más público viendo documentales y esto irá más sin ningún género de dudas. Hay líneas dentro del documental actual que pueden identificarse como corrientes, en este caso temáticas. A ver, una respuesta sería no. Cada documental es hijo de su director y directora por algún motivo que le ha llamado la atención y quiere y tiene la necesidad de explicar esa historia. Sin embargo, si rascamos un poco más, sí que podemos ver que el documental va parejo con la sociedad, ¿sí? Y por tanto, los temas de justicia, reparación histórica, justicia, situaciones conflictivas,
los temas de ecología, por la mayor concienciación que tiene la sociedad. Los temas en primera persona. Siempre hay gente que quiere explicar su vivencia más corta, más largo de un periodo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, la ecología hace 60 años, que también se hacían documentales, no formaba parte de ese corpus. Ahora sí, ¿por qué? Porque la sociedad le da valor a eso. ¿Sí? El universo, mujer y desigualdad, exactamente igual, ¿no? Por tanto, hay temáticas que se mueven con la sociedad y hay otras que son más hijas espontáneas de los deseos de sus directores y directoras. ¿Las plataformas son aliadas del género documental? Sí, sin ningún género de dudas. Creo que hace 2 años Netflix dijo que había tenido 40 millones de espectadores viendo documentales. Muchas empresas, productoras, están haciendo documentales, sea unitarios o sean series, para las plataformas. ¿Qué sucede? Las plataformas tienen sus reglas del juego. Las plataformas son televisión y, por tanto, tenemos que adaptarnos a eso. No es lo mismo hacer un documental sobre el mismo tema, sobre la misma historia, para una pantalla cinematográfica que para una pantalla televisiva. No es lo mismo. Y, por tanto, nosotros está en nuestra libertad decidir qué queremos hacer. Y es cierto que las plataformas son una ventana extraordinaria, generan trabajo a las empresas productoras y condicionan la forma como se hacen documentales. Es cierto. Pero ahí tenemos también la otra posibilidad, que es hacer películas más autorales que van por otro circuito. Y en esa tesitura, cada persona, cada productora o cada momento histórico, incluso de la misma persona, la misma productora, tomará las mejores decisiones. Aquí hay muchas empresas, aquí en Barcelona quiero decir, que están combinando los dos elementos, el trabajo para las plataformas y el trabajo para las pantallas cinematográficas, ¿no? Por tanto, sí que creo que son unas grandes aliadas en términos de industria, de hacer que los profesionales trabajen, en términos de que haya nuevos espectadores, y eso permite que si hay empresas más productoras más exitosas, también puedan tomar más riesgos en obras cinematográficas y, por tanto, el género documental se alimenta de las dos patas, ¿no? De la pata más popular televisiva y de la pata más creadora artística de la pantalla cinematográfica, entendiendo por mi parte que el documental creativo es todo. ¿Algún consejo de esos que no tendría que decir nunca? Para los más jóvenes, dos cosas. Formación, formación y formación van a ser tres. Ver documentales muy diversos, de temáticas, de estilos, de narrativas muy diversos, y hacer. Creo que el oficio de documentalista se parece mucho al de cocinero. Yo no quiero trabajar con cocineros teóricos, quiero trabajar con aquellos que se les ha quemado el arroz más de una vez y, por tanto, han rectificado y han mejorado. Por tanto, hay que hacer. No importa si es de 3 minutos, de 5, de 10 o de 90. No creo que el cuadro de Mona Lisa sea un cuadro muy grande en términos de tamaño. Y para los documentalistas más experimentados, solo les pido riesgo, que arriesguen, que se salgan siempre de su zona de confort, que arriesguen, que vayan a buscar cosas nuevas. No siempre habrá éxito buscando cosas nuevas, pero creo que es lo que nos deben a la sociedad una vez ya han alcanzado el poder de lo clásico. Yo quiero que arriesguen, que arriesguen.